Sabemos que su tiempo vale oro, le damos la bienvenida. La clase que está a punto de ver pertenece a un fragmento de uno de los cursos que ya hemos realizado. Si desea más contenido como este, al finalizar de esta sesión le enseñaremos la oportunidad para que pueda acceder a él. Esperamos que disfrute este contenido, que aprenda mucho. Por favor, apague las notificaciones de su celular, póngase cómodo y lo dejamos con la clase. Abordar todo el tema de régimen económico del matrimonio, pues es un asunto imposible. Sí, sería muy pretencioso yo en 6 horas dictar todo el tema de sociedad conyugal. Sin embargo, el curso está orientado a hablar sobre la actualización jurisprudencial. Entonces, vamos a hablar del tema, pero lo vamos a orientar a la última jurisprudencia que ha salido sobre el tema, para que podamos pues hacer como la correcta introducción al no voy a trabajar lo que tiene que ver con matrimonio como tal desde el punto de vista sustantivo, voy a entrar de manera inmediata a trabajar el tema de la sociedad conyugal. Para trabajar el tema de la sociedad conyugal, entonces vamos a empezar a trabajar artículo 180 del Código Civil. ¿Qué me establece el artículo 180 del Código Civil? Me establece que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil. Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes a menos que de conformidad con las leyes bajo cuyo imperio se casaron, se hayan sometido a un régimen patrimonial diferente. Voy a proyectar en este momento el artículo para que vamos desarrollando este artículo 180, que es con el que introduzco el tema, para que lo vayamos desarrollando conjuntamente. Y estamos entonces ubicados en el artículo 180 del Código Civil. ¿Qué me establece el artículo 180? Me dice, repito, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges según las reglas del título 22, libro cuarto del Código Civil. ¿Listo? Entonces, este artículo 180 nos establece que bajo las normas colombianas, los colombianos que contraen matrimonio, sean los dos colombianos o un colombiano con un extranjero, se presume que entre ellos se forma sociedad conyugal. O sea, es una presunción de formación de sociedad conyugal. Diferente con diferentes a otros países donde no opera esa presunción, sino que para que se forme la sociedad conyugal es necesario pactarla de manera expresa. Nosotros aquí establecimos un sistema diferente, un sistema de presunción de sociedad conyugal. Por consiguiente, los colombianos que contraen matrimonio, sean ambos colombianos o por lo menos uno de la pareja colombiano que contrae matrimonio, entre ellos se va a presumir la formación de la sociedad conyugal. Entonces acá viene una segunda pregunta. ¿Dónde deben contraer matrimonio esos colombianos para que se presuma que se forma entre ellos sociedad conyugal? Entonces, deben contraer matrimonio esos colombianos, ya sea en Colombia, porque el matrimonio lo celebren bajo las normas colombianas, o porque contraen matrimonio en el extranjero, y ese matrimonio, a pesar de que se rige para su celebración bajo la norma extranjera, para Colombia ese matrimonio tendría sus efectos y por consiguiente formaría sociedad conyugal. Entonces acá viene el tema de cuándo entra en aplicación el inciso segundo del artículo 180. El inciso segundo del artículo 180 establece lo siguiente. Los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, se hallen sometidos a un régimen patrimonial diferente. De una lectura rápida o ligera de este artículo 180 del Código Civil, pareciera que si los colombianos se casan en el extranjero, se presume que están separados de bienes. Sin embargo, esta interpretación se solía dar antes del año 2002, cuando esta norma fue objeto
de interpretación constitucional por la Corte Constitucional, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería. Ya ahorita les indico la sentencia, ya la vamos a mirar. Y en esta sentencia el magistrado ponente indicó: no, los colombianos, sea que se casen en Colombia o sea que se casen en el extranjero, se va a presumir que esa pareja de colombianos tiene régimen de bienes sociales cuando estén bajo las normas colombianas. ¿Sí? O sea, se presume la sociedad conyugal, sea que el matrimonio de esos colombianos se realice en Colombia o en el extranjero, y sea que se realice entre dos colombianos o entre un colombiano y un extranjero. ¿Cuándo se va a presumir la separación de bienes? La separación de bienes se va a presumir solamente cuando es un matrimonio de extranjeros. Si son dos extranjeros que posteriormente se domicilian en Colombia y van a divorciarse en Colombia y van a repartir sus bienes bajo las normas colombianas, entonces tienen la carga de probar que bajo las normas del país frente al cual se casaron, formaron efectivamente sociedad conyugal. Aquí me resta indicar dos cosas. Lo primero es que el registro del matrimonio, o sea, cuando hay un matrimonio que se contrae en el extranjero, ese matrimonio se registra en Colombia y no quiere decir que los efectos patrimoniales o personales solamente surtan o se den desde el momento del registro. Tanto los efectos personales como patrimoniales de ese matrimonio empiezan a regir desde el momento de la celebración. Lo único es que yo necesito el registro para efectos de probar la existencia del vínculo matrimonial. Por consiguiente, si el matrimonio se celebró 5, 6, 7, 8 o 10 años atrás, antes del registro, no importa, empiezan a tener sus efectos, tanto personales como patrimoniales, desde el momento de la celebración, así yo necesite el registro para hacer valer judicialmente o extraprocesalmente tales efectos. Les decía a ustedes que esta sentencia fue objeto de un abordaje constitucional desde el año 2002 a través de la sentencia C-395 de 2002, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, quien ya zanjó cualquier discusión, eran muchas, las cuales daba este artículo porque habían jueces que frente a matrimonios de colombianos celebrados en el extranjero no aplicaban la presunción de sociedad conyugal porque los presumían separados de bienes. Sin embargo, ese punto queda ya dirimido y no es objeto de discusión. ¿Qué pasa entonces actualmente? ¿Qué deben hacer dos colombianos si quieren no formar sociedad conyugal? ¿Qué deben hacer dos colombianos que quieren no formar sociedad conyugal? Simple y llanamente proceder a capitular. Es la única forma como los colombianos dejamos de tener o sociedad conyugal al momento de la celebración del matrimonio para tener o para no tener o para tenerla de una manera diferente, y abro ahí el interrogante a ver si es posible para tener otro régimen de bienes diferente. Entonces, toda vez que las capitulaciones es lo que me permite no formar sociedad conyugal, vamos a abrir la discusión en cuanto al tema de las capitulaciones matrimoniales. ¿Sí? Capitulaciones matrimoniales, y me voy a permitir acá compartir algunos conceptos con ustedes sobre capitulación. ¿Qué tenemos con relación al tema de las capitulaciones? ¿Cómo se encuentran definidas las capitulaciones? Me ubico en el artículo 1771 del Código Civil. Las capitulaciones son convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio relativa a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieren hacer el uno al otro de presente o futuro. Entonces, miren cómo empieza esta definición según el artículo 1771. Convenciones
y me detengo en esta palabra convenciones porque esto significa que es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Es un negocio jurídico que celebran los esposos. ¿Por qué? Porque aún no son cónyuges, ¿sí? Y los esposos son aquellos que han celebrado los esponsales o esponsorios, o sea que estamos en una etapa prematrimonial. Eso es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Llamado convención, que celebran los esposos, llamados así porque no han celebrado el matrimonio. Este acuerdo es antes de contraer matrimonio y es relativo a los bienes que aportarán al matrimonio y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro. La interpretación literal de este artículo es la que ha dado lugar a que muchos doctrinantes, incluso ahorita les voy a mostrar algunas sentencias muy recientes, las últimas que han tocado el tema de capitulaciones, donde todavía se encuentra la posición de que las capitulaciones única y exclusivamente es para regular una forma de sociedad conyugal diferente, es decir, para hablar sobre qué bienes vamos a aportar, qué bienes vamos a excluir o qué donaciones o concesiones vamos a hacer. El hecho de la forma como está redactado este artículo pareciera dar a entender que no es posible pactar en capitulaciones la no formación de la sociedad conyugal. Sin embargo, vamos a ver que ese es un concepto totalmente revaluado. Es decir, a través de las capitulaciones yo puedo o modificar la forma como se va a trabajar la sociedad conyugal. Es decir, bienes que por naturaleza ingresan, pacto para que no ingresen. O bienes que no ingresan, los estipulo para que ingresen. O los hacemos donaciones o concesiones recíprocas de carácter patrimonial. O simplemente capitulo para no formar sociedad conyugal. Ya que esta interpretación del artículo 1771 no solamente puede ser circunscrita al hecho de que voy a modificar el régimen de bienes, porque eso está absolutamente revaluado. También las capitulaciones es para no formar sociedad conyugal o patrimonial, pero para el caso en estudio nos vamos a circunscribir a sociedad conyugal. ¿Qué requisitos necesitan las capitulaciones para su existencia? Primero, las capitulaciones deben ser otorgadas por escritura pública. Sin embargo, cuando yo me voy al artículo 1772 del Código Civil, pareciera ser que las capitulaciones también se pueden celebrar por documento privado. Vamos entonces a mirar esa redacción de ese artículo 1772 del Código Civil. Ubiquemos en ese artículo 1772. Entonces tengo aquí en el artículo 1772, me dice lo siguiente. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública. Regla general, se otorgan por escritura pública. Pero cuando no asciendan a más de 1.000 pesos los bienes aportados al matrimonio por ambos esposos juntamente, y en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes raíces, bastarán que consten en escritura privada, firmado por las partes y por 3 testigos domiciliados en el territorio. De otra manera, no valdrá. Entonces cabe la pregunta, ¿yo puedo hacer un documento privado, en un documento privado, unas capitulaciones? Entonces miremos la respuesta que nos da la doctrina frente a estos puntos. Dice Eli Abel Torrado. Miremos algunos doctrinantes. Establece que para la validez de las capitulaciones matrimoniales deben constar en escritura pública. Este autor es muy mencionado en materia de sociedad conyugal. Sin embargo, simple y llanamente en su obra dice, para que tenga validez las capitulaciones matrimoniales deben estar por escritura pública. No da ninguna otra explicación. Guillermo Montoya, profesor de Derecho de Familia, que falleció
desafortunadamente el año pasado. Establece que son posibles las capitulaciones en documentos privados, con efectos entre los cónyuges, donde no se aportan o graben bienes inmuebles y que si se trata de solo muebles, estos no tengan un valor superior a los 1.000 pesos. Y él establece que estos 1.000 pesos es una suma que debe ser indexada. Entonces establece dos criterios. Si no se aportan o se graban bienes inmuebles, puede ser en documento privado. Y que si se habla en ellas de bienes muebles, estos bienes muebles no tengan un valor superior a los 1.000 pesos y que si llegara a tener un valor, perdón, a 1.000 pesos, suma indexada hasta la fecha. O sea, 1.000 pesos puestos a valor de hoy. Entonces ya tenemos el segundo doctrinante que nos establece que es posible las capitulaciones en un documento privado. Tercer punto, el maestro Jorge Parra Benítez. Él establece que es posible que se hagan capitulaciones en documento privado, tal como lo señala la parte final del artículo 1772. Ejemplo, no se aportan bienes al matrimonio y celebra el matrimonio solo con relación a lo que se adquiera. O sea que según el profesor Jorge Parra, es también posible capitulaciones en documento privado. Otros autores, Valencia Sea, Ortiz Monsalve, que son citados por el profesor Jorge Parra Benítez, establece que las capitulaciones siempre deben otorgarse ante notario, ¿sí? Lo que implica escritura pública, en presencia de los contrayentes o a través de sus mandatarios legalmente constituidos, y que el resto del artículo 1772 del Código Civil debe entenderse derogado por la costumbre. Entonces, para estos doctrinantes establecen que las capitulaciones deben realizarse por escritura pública. Ahora bien, después de haberles presentado a ustedes estas 4 posiciones, 2 que establecen que debe ser por escritura pública y 2 que establecen que debe ser por documento privado, yo les hago esta pregunta, o lanzo esta pregunta para que quede en discusión el tema. Si yo voy a pactar la no formación de sociedad conyugal, porque ya vimos que el artículo 1771 debe entenderse dentro de él que también puede estipular no formación de sociedad conyugal. Eso puede hacerse en documento privado y yo me anticipo a responderles sí. Sin embargo, en la práctica, todos los abogados recomiendan que las capitulaciones se hagan por escritura pública para que no haya manto de duda o de lugar a discusión ese requisito. Porque bien sabemos que la falta de un requisito ad substantiam actus me da lugar a la nulidad absoluta del acto jurídico. Pero yo les hago la pregunta, ¿será que sí es un requisito ad substantiam actus que sea por escritura pública? Ojo, si yo lo que estoy diciendo en las capitulaciones o lo que estoy haciendo en las capitulaciones es la disposición de bienes inmuebles, lógicamente yo necesito dejar eso consignado en una escritura pública, ¿sí? Porque son bienes inmuebles de los cuales voy a hacer una disposición en ese acto jurídico, porque lo voy a incluir a la sociedad conyugal o porque voy a pactar algo expresamente con relación a esos bienes inmuebles, ¿sí? Voy a excluir los frutos que produzcan un determinado bien inmueble. Entonces, en ese caso, requiero escritura pública porque estoy haciendo referencia a bienes inmuebles. Pero si yo simple y llanamente voy a hacer unas capitulaciones para no formar sociedad conyugal, yo eso lo puedo hacer en un párrafo y no requiero escritura pública. Y el acto jurídico es absolutamente válido porque el artículo 1772 no ha sido derogado y no se puede entender derogado por la costumbre. ¿Quiénes pueden celebrar capitulaciones matrimoniales? Revisemos este tema. Es posible que a una persona con una situación de discapacidad se le haya nombrado un apoyo judicial para que él acompañe el otorgamiento de las capitulaciones como un acto jurídico concreto a realizar. Recordemos un poquito quién puede celebrar matrimonio. Puede contraer matrimonio las personas mayores de 14 años, ¿sí?
tanto hombre o mujer, deben ser mayores de 14 años. Entre los 14 y los 18 requieren permiso para contraer matrimonio. Por consiguiente, si yo puedo contraer matrimonio, perfectamente puedo celebrar capitulaciones matrimoniales. Recuerden ustedes que la minoría de edad me genera una incapacidad relativa, porque los menores de edad no están cobijados por la ley 1996 de 2019, sino que a ellos les seguimos aplicando la ley 1306 de 2009. Entonces, si yo tengo un menor de edad que va a contraer matrimonio, pues ese menor de edad perfectamente puede otorgar unas capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es lo único? Que ese menor de edad que va a contraer matrimonio por expresa disposición de la ley necesita la aprobación de la persona o personas cuyo consentimiento le haya sido necesario para contraer matrimonio. Y puede hacer en las capitulaciones todas las estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor, menos las que tenga por objeto renunciar a los gananciales o enajenar bienes raíces o gravarlos con hipotecas o servidumbres, porque siempre para estas estipulaciones es necesario autorización judicial. Entonces vamos a ubicarnos. Si estamos frente a un menor adulto que va a contraer matrimonio, perfectamente ese menor adulto puede capitular y esas capitulaciones las debe celebrar con aprobación de la persona o de las personas cuyo consentimiento es necesario para contraer matrimonio, que serían sus ascendientes. Si esas personas no le dan la autorización para capitular de una determinada manera, pues en últimas el que concede la autorización es el juez. Y siempre y cuando en esas capitulaciones no se renuncia a gananciales, voy a poner entre comillas porque ahorita vamos a ver el tema de renuncia a gananciales, no se enajenen bienes raíces o no se graben esos bienes con hipotecas o servidumbre. ¿Qué pasa cuando quien va a capitular no es un menor de edad, sino que es una persona en una situación de discapacidad? Estas personas en situación de discapacidad, en virtud de la ley 1996 de 2019, entraron o no entraron, se les reconoce su capacidad para celebrar actos o negocios jurídicos. Lo único es que para determinados actos o negocios jurídicos pueden requerir apoyo, ¿sí? En estos casos, cuando tenemos una persona con una determinada discapacidad que va a contraer matrimonio, esa persona, para el hecho de contraer matrimonio o para el hecho de otorgar capitulaciones, se puede solicitar el nombramiento de un apoyo como tal. Para celebrar las capitulaciones, entonces, circunscribiéndome como tal al tema de las capitulaciones, se le puede nombrar un apoyo y ese apoyo es el que va a acompañar la celebración de esas capitulaciones por esa persona que en una determinada circunstancia está en una situación de discapacidad. Con relación, ya apartándonos de la ley 1996, el que se halle bajo curaduría por otra causa que la minoría de edad, porque todavía tenemos personas bajo decreto de interdicción, porque no se han revisado todos los trámites de interdicción, apenas empezaron las revisiones, necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales y en lo demás estará sujeto a las mismas reglas. Entonces tenemos personas que están sometidas bajo el decreto de interdicción, porque sigue rigiendo hasta tanto no se revise, y por consiguiente esas personas que van a contraer matrimonio necesitan de la autorización del curador para la celebración de las capitulaciones. Según nuestras normas del Código Civil, no es posible pactar que las capitulaciones no es posible pactar en capitulaciones que la sociedad conyugal tenga principio antes o después de contraerse el matrimonio. Por consiguiente, la sociedad conyugal va a nacer inmediatamente se contrae el matrimonio y establece las mismas normas que toda disposición en contrario es nula. Miremos un poquito, vamos a, ya revisamos entonces artículo 1771, revisamos el artículo 1772 del Código Civil,
Artículo 1773, no me voy a detener en él. Miremos el artículo 1774 del Código Civil. ¿Sí? A falta de pacto escrito, se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. Entonces, el 1774 lo concordamos con el artículo 1771 del Código Civil, y este 1774, concordado con el artículo 1771, es el que nos da los fundamentos para decir, podemos pactar que no nazca sociedad conyugal, y eso se puede acordar en unas capitulaciones. No voy a abordar todavía el artículo 1775, que es el que me habla de la renuncia de gananciales, porque terminado el tema de capitulaciones, lo vamos a abordar el día de hoy. Hoy tenemos como objetivo abordar todo el tema de capitulaciones, posteriormente renuncia a gananciales y posteriormente conformación del haber de la sociedad conyugal. Pasemos al 1778. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio. Ni celebrado podrán alterarse, aún con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ella. ¿Qué quiere decir este artículo 1778, que ya lo vamos a concordar con el 1779? Nos indica, vea, una vez celebrado el matrimonio, las capitulaciones quedan inmodificables, ¿sí? Yo no las puedo cambiar. Quedan irrevocablemente celebradas. Antes de celebrarse el matrimonio, yo sí puedo hacer cambio en las capitulaciones como se desee, pero siempre y cuando ese cambio sea anterior al matrimonio, y si es por escritura pública, se dejen notas de recíprocas referencias para que esas modificaciones puedan tener efectos frente a terceros. Miremos el artículo 1779. No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones matrimoniales, a no ser de que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones primitivas. Ni valdrán contra tercero las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos, a menos que se ponga un extracto minuta de las escrituras posteriores al margen del protocolo de la primera escritura. Entonces, es posible las modificaciones, reitero, cuando se hacen antes, y para que tenga efectos frente a tercero es necesario que se hagan nota de recíprocas referencias. Por último, las capitulaciones deben estar registradas, ¿sí? Es decir, debe inscribirse la celebración del matrimonio en el libro de varios, y también se hacen las anotaciones, algunas notarías las hacen, en el registro civil de matrimonio. Sin embargo, el verdadero medio de prueba para estas capitulaciones es que el registro aparezca como tal en el libro de varios. Habiendo entonces introducido este tema teórico de las capitulaciones, vamos ahora a abordar la jurisprudencia más actual. Vamos entonces a trabajar las sentencias sobre capitulaciones. Vamos a trabajar inicialmente la sentencia de casación 4115 del año 2021. Acá la traigo y vamos entonces a hacer la respectiva referencia. Tenemos esta sentencia, es la más reciente sentencia que ha trabajado el tema de capitulaciones matrimoniales, magistrado ponente Francisco Ternera Barrios. Es una sentencia del 25 de octubre del año 2021, y en esta sentencia se trabaja un tema que yo ya les acabo de exponer, pero se los voy a presentar ya acá jurisprudencialmente, y es el tema de la inexistencia, si es posible, que no se forme sociedad conyugal a través de unas capitulaciones. Ya lo acabo de abordar cuando expliqué el artículo 1771
en concordancia con el artículo 1774, pero voy a hacer referencia expresa de ese tema en esta sentencia porque el objeto o la solicitud que me hicieron desde la coordinación es abordar el tema desde los últimos movimientos jurisprudenciales. Entonces, ubiquémonos en los antecedentes fácticos. Siempre me gusta mucho revisar los hechos de la demanda. Entonces dice lo siguiente: con la demanda y el escrito que la reformó, el actor pretende se declare rescisión por lesión enorme de la partición de la sociedad conyugal de Lida Pedraza y Diego René Valencia, la nulidad relativa por vicios del consentimiento de dicha instrumento. Entonces, quiero que tomemos nota de estos puntos expresos que se solicitaron en la demanda. Rescisión por lesión enorme del trabajo de partición. Pasamos al segundo punto, y es que solicitaron la nulidad relativa por vicios del consentimiento. En tercer lugar, dejar sin efectos jurídicos la renuncia a gananciales y que se declare que la sociedad conyugal no ha sido liquidada y se ordene la restitución de los bienes al haber social junto con los frutos civiles. Y finalmente, que se aplique la sanción por ocultamiento de bienes prevista en el artículo 1824 del Código Civil. Rápidamente enseño cuál fue en los hechos de la demanda. Con escritura pública número 3005 el 30 de octubre de 2006, otorgado en la Notaría Primera del Círculo de Tunja, Lida Pedraza Machuca y Diego Valencia González suscribieron unas capitulaciones matrimoniales por fuerza de las cuales determinaron el régimen patrimonial al cual se someterían los bienes de propiedad de cada uno en la futura sociedad conyugal. Los futuros consortes contrajeron matrimonio por virtud del rito católico el día 14 de octubre de 2006 en la parroquia Santa María de la Paz de Tunja. Por lo demás, con escritura pública 874 el 19 de abril de 2011, los cónyuges disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal. Manifestó que la demandada en el referido acto determinó el valor de bienes sociales, muebles, inmuebles, acciones y cuotas por valor de 555 millones. En consecuencia, correspondió a cada cónyuge como cuota la suma de 277 millones. No obstante, alegó el actor que tales valores no se compadecen con la realidad económica de las sociedades ni con el avalúo de los bienes raíces. Además, alegó un ocultamiento de bienes y por eso solicitó la aplicación del artículo 1824 del Código Civil. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de mérito que denominó inexistencia de lesión enorme, inexistencia de ocultamiento de bienes y ausencia de vicios del consentimiento. Me voy a centrar en el tema fundamental de esta sentencia, en el tema neurálgico, porque no desarrolla todos los puntos de la demanda, las consideraciones de la Corte, y me voy a centrar específicamente en este momento en lo que hace referencia al punto de si es posible o no apartar en capitulaciones, porque miren que a ustedes les puede parecer un asunto ya zanjado, pero no más la última sentencia de la Corte sobre este tema analizó si es posible que en capitulaciones pueda formarse o no sociedad conyugal. Entonces, en el numeral segundo de las partes considerativas, página 9, se aborda el tema de la siguiente manera. En el caso bajo estudio, la parte recurrente, que fue la demandante, porque la parte demandante, me anticipo a manifestarles, perdió el proceso tanto en primera como en segunda instancia y fue la que interpuso el recurso extraordinario de casación. Soportó la censura en un primer cargo por violación directa de la ley sustancial en encontrar infringidos los artículos 1880, 1774, 1777 y 1841 del Código Civil.
pues a su juicio, al ser el primer canon una norma de orden público, no es posible que las partes puedan pactar la inexistencia de la sociedad conyugal a través de las capitulaciones matrimoniales. O sea, para el recurrente no es posible pactar la inexistencia de las capitulaciones. Vamos entonces a revisar lo que nos indica la Corte. Para la Corte se apoya en una sentencia bien interesante del año 2020 y nos refiere frente a lo siguiente. Dice, ahora bien, dice el artículo 15 del Estatuto Privado que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal de que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibido su renuncia, supuestos que se dan en el subexamen, en tanto los compañeros decidieron incluso antes de principiar la vida común impedir la sociedad patrimonial. Aquí trae la Corte una sentencia de capitulaciones en materia de sociedad patrimonial, pero que aplica exactamente igual en materia de sociedad conyugal. Y mantener un régimen de activos individual, por lo que se trata de un asunto meramente patrimonial que solo les concierne quienes actuarán conforme a su voluntad. Por último, el artículo 1771 del Código Civil no establece la imperatividad de que en todos los documentos públicos contentivo de las capitulaciones matrimoniales se incluyan los bienes que se aportan a la sociedad, las donaciones y concesiones que quieran hacerse la pareja, pues estas exigencias solo deben satisfacerse en los casos que resultan procedentes, según la finalidad deseada por los interesados a suscribir las capitulaciones. Pretender, como lo hace el recurrente, que en materia de capitulaciones en la sociedad conyugal y patrimonial de hecho, siempre deban incorporarse las estipulaciones en mención, es atentar contra la voluntad de los futuros cónyuges o compañeros, ya que, como se ha dicho con insistencia, son ellos quienes definen si habrá o no comunidad de bienes. Y en caso de que se conforme, cuál será su integración y los activos propios que aportarán a la misma, sin que el legislador haya impuesto un contenido mínimo en punto a aportes o donaciones. Y nos hace revisión a una sentencia muy interesante que les acabo yo de indicar, que esta es esta sentencia de casación que se dio en un caso de unión marital. Conclusión en esta primera parte que aborda esta sentencia. Entonces, la conclusión es perfectamente admisible capitulaciones para no formar sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Y no es necesario que se haga mención en esas capitulaciones a relación de activos y pasivos, porque a pesar de que el artículo 1780 del Código Civil me habla que se deban relacionar activos y pasivos, eso no es un requisito de la esencia de las capitulaciones. Por consiguiente, yo puedo capitular incluso el documento privado, como ya se los acabo de manifestar, para no formar sociedad conyugal y son perfectamente admisibles. ¿Qué pasa con los otros puntos que no fueron analizados por la sentencia? Voy a hacer una mención a ellos, a pesar de que en la jurisprudencia que les acabo de traer, la primera que presento en esta sesión, no se abordaron, pero es importante que los manejemos. El primer tema, se aborda el tema de la rescisión por lesión enorme. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, capitulaciones puedo pactar para no formar sociedad conyugal. O para pactarla, pero pactarla de una manera diferente a como la ley me lo trae. Sin embargo, ¿qué se presentó en esta sentencia en la Corte? Que a pesar de que había unas capitulaciones para no formar sociedad conyugal, había unas capitulaciones para no formar, en esas capitulaciones, ¿sí? A pesar de que existían las partes, yo no sé si ustedes recuerdan cuando leí los hechos, no obstante, hicieron una escritura pública de disolución y liquidación de sociedad conyugal. Eso parece un contrasentido. Si capitulamos para no formar, ¿por qué se hizo una escritura pública de disolución y liquidación de sociedad conyugal? Ese fue un tema de debate en la Corte. Sin embargo, una de las pretensiones de la demanda es que se demandara la rescisión por lesión enorme
de ese trabajo de partición y adjudicación, porque una de las partes quedó más beneficiada económicamente con la otra. Abro este paréntesis a pesar de que no voy a hablar en este instante de capitulaciones, pero como tenemos tan poco tiempo, de una vez dejémoslo definido. Y es que el artículo 1405 del Código Civil establece que las particiones se pueden anular o rescindir de la misma manera que los contratos, ¿sí? Revisemos este artículo 1405 del Código Civil. 1405. Anulación y rescisión de las particiones. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. Las particiones se anulan o se rescinden. Por consiguiente, a pesar de que la discusión estaba en torno, o la discusión en la Corte se dio en torno al concepto de capitulaciones, desde la demanda que dio lugar a esta sentencia de casación se pidió la rescisión por lesión enorme. Es importante que recordemos lo siguiente, ya sea partición de sociedad conyugal, partición de sociedades patrimoniales o partición de liquidaciones sucesorales, se puede demandar o la nulidad o se puede demandar la rescisión. Mire que ellos piden rescisión por lesión enorme y subsidiariamente la nulidad relativa por vicios del consentimiento. Entonces, atacan el trabajo como tal de partición. Rescisión por lesión enorme, porque lo que a mí me dieron vale menos de la mitad de lo que justamente me corresponde. O porque al otro le dieron más del doble. Recuerden que la lesión enorme puede darse por exceso o por defecto. Le dieron más del doble o me dieron menos de la mitad. Por consiguiente, demando la rescisión por lesión enorme de ese acto jurídico llamado partición, porque aquí la partición, aparte de que es una etapa del proceso, adquiere la connotación de acto o negocio jurídico, en virtud de este artículo 1405, que me hace que yo lo puedo demandar cuando se presente una lesión enorme. Pero no solamente cuando haya lesión enorme, ¿sí? que es un cómputo objetivo, valor comercial de los bienes, cuánto me tocó a mí, con fundamento en ese valor comercial, no lo que lo hubiéramos inventariado en el proceso, sino valor comercial. Si me tocó más del doble o menos de la mitad, puedo pedir la rescisión por lesión enorme. Pero también puedo demandar la nulidad absoluta o la nulidad relativa de ese acto jurídico llamado partición. Y aquí el demandante fundamentó su demanda en una nulidad relativa por vicio del consentimiento. O sea, se presenta un error como vicio del consentimiento. O se presentó, discúlpeme, un error ocasionado de manera intencional por la otra parte, según los hechos que fueron expuestos en la demanda, que no me voy a volver frente a ellos con el fin de continuar pues el desarrollo del tema. Pero las particiones pueden ser objeto de nulidades absolutas, de nulidades relativas, o puede ser objeto de rescisión por lesión enorme, que es lo único que me tengo que ubicar en la teoría general del acto de los negocios jurídicos y probar esa nulidad absoluta o esa nulidad relativa, y en este caso originada en un vicio del consentimiento. Y por último, la demanda toca un tema de renuncia de gananciales que lo vamos a ver con posterioridad. Esta pues es la última sentencia que se ha proferido en materia de capitulaciones, no desarrolla nada más, ¿sí? No desarrolla nada más. Vamos entonces a terminar a revisar otra sentencia que me parece un poco más profunda en su desarrollo. Y tenemos la sentencia 2130 del año 2021, magistrado ponente Octavio Augusto Tejero. 2130. ¿Sí? Acá tenemos la referencia, magistrado ponente Octavio Augusto Tejero Duque, sentencia 2130-2021 del 2 de junio del año 2021.
Miremos los antecedentes de este proceso. Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Ingrid Rosa Escamilla Serrano frente a la sentencia del 10 de noviembre de 2015 proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario que la recurrente adelantó contra Juan Pablo Sáenz. Miremos entonces en qué se centra el proceso. La accionante pidió declarar la nulidad absoluta de las capitulaciones matrimoniales pactadas con el convocado en la escritura pública número 5062 del 23 de noviembre de 1999, suscrita en la Notaría Primera de Bogotá. Entonces, tenemos capitulaciones de noviembre de 1999. Y indicó que el 17 de diciembre de ese año contrajo nupcias por el rito civil con Juan Pablo Sáenz Niño en la Notaría Primera de Bogotá, según consta en la escritura pública 5493. Capitulaciones en noviembre de 1999 y matrimonio en diciembre de 1999. Antes del matrimonio, pues se hicieron las capitulaciones en la que acordaron separarse de bienes, que después de la boda cada quien administraría lo que tuviere o consiguiere, así como sus frutos y valorizaciones, y que las deudas tenidas y adquiridas serían asumidas por aquel a cuyo cargo estuviera. Sin embargo, esas disposiciones están viciadas de nulidad por ilícito en su objeto, por haberse contrariado el artículo 1773 del Código Civil, pues la separación de bienes presupone matrimonio y sociedad conyugal. O sea, que si se pactaba una separación de bienes es porque había matrimonio y había sociedad conyugal. Como tal acuerdo precedió al casamiento y por ende a la sociedad conyugal, esta última no podía ser liquidada en ese acto, según el numeral quinto del artículo 1820 del Código Civil, luego está vigente, sobre todo porque las partes no estaban inmersas en la situación del inciso segundo del artículo 180. Además, tal pacto es contrario al orden público y las sanas costumbres, al haberse quebrantado los artículos 180, 1771, 1773, fuera de que no aparece escrito en el registro civil de matrimonio, siendo inoponible frente a terceros, acorde con el inciso tercero del artículo 1820 Ejuden, y prueba la existencia de la sociedad conyugal. Aunque los bienes entonces inventariados quedaron excluidos de la alianza conyugal, no ocurre lo mismo con los adquiridos después de la boda, que se hacen parte de la sociedad de la que se formó entre ellos. Además, ante el juzgado 14 Familia de Bogotá, cursa proceso de divorcio en el que es demandada. El convocado se opuso, presentó como excepción previa la de prescripción y en una sentencia anticipada el juzgado de familia de Bogotá acogió la excepción previa, declaró que había prescripción de ese acto jurídico y eso llevó a que se presentara recurso de apelación, el tribunal lo resolvió y que esta acción llegara hasta la Corte Suprema. ¿Qué puntos se tocan en esta sentencia? Básicamente, 3 puntos. Nulidad absoluta de las capitulaciones, se aborda el tema del nacimiento de la sociedad conyugal y se aborda el tema de cuándo se deben formar o se aborda el tema por un magistrado que salvó el voto, que es el doctor Luis Armando Tolosa, sobre si es posible esa modificación a las capitulaciones con posterioridad a la celebración del matrimonio. Entonces, en esta sentencia yo la divido en 3 grandes temas que se abordan. El tema de la nulidad absoluta de las capitulaciones, el tema del nacimiento de la sociedad conyugal y el tema de cuándo se deben celebrar las capitulaciones. Y qué pena, con relación al tema de la nulidad absoluta de las capitulaciones,
abordaremos el tema de cuándo se puede demandar esa nulidad absoluta, ¿sí? Desde el momento en que se celebran las capitulaciones, desde el momento en que se contrae matrimonio o desde el momento de la disolución de la sociedad conyugal. O sea, ¿en cuál de esos momentos? Entonces, habiendo hecho pues este preámbulo, pasemos a trabajar el tema de la nulidad absoluta de las capitulaciones. Antes de permitirme leer esta parte de la nulidad absoluta, quiero que recordemos algo. Quiero que recordemos el artículo 1771 del Código Civil, donde se establece que las capitulaciones son unas convenciones, ¿sí? ¿Qué significa que sea una convención? Es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y es una convención porque es una especie de un negocio jurídico. Es un acuerdo de voluntades a través del cual vamos a regular el régimen patrimonial que regirá nuestro matrimonio. En virtud de ese acuerdo de voluntades, de qué manejo le vamos a dar al régimen patrimonial del matrimonio, como convención debe cumplir con todos los requisitos de existencia y de validez de cualquier acto o negocio jurídico. Por consiguiente, si yo veo que no cumple con los requisitos de existencia, yo puedo decir que las capitulaciones son inexistentes. Y si no cumple con los requisitos de validez, pues yo puedo calificar las capitulaciones como viciadas de nulidad absoluta o viciadas de nulidad relativa. Entonces yo perfectamente puedo demandar la nulidad absoluta o la nulidad relativa del acto jurídico llamado capitulaciones, porque son convenciones que perfectamente o que deben cumplir con todos los actos de existencia de validez de los negocios jurídicos. Aquí en el caso concreto se demanda es la nulidad absoluta de ese acto jurídico. Entonces, me permito entonces leer en este momento. Para concretar este crucial aspecto, es indispensable establecer el instante en que el accionante conoció o debió saber de la existencia del acto que fustiga, pues por regla general será desde ahí cuando nazca el interés jurídico y por ende la legitimación para tratar de vaciar su eficacia. Luego, cuando quien pide la nulidad absoluta fue parte en el acto atacado, el término ha de contarse desde su celebración, porque desde ese momento lo conoció y por consiguiente estaba en posibilidad de discutir su validez, salvo algunos casos en que dicho interés surge después, como en las capitulaciones matrimoniales, según se verá más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que me establece la Corte? Me dice, ojo, si quien va a demandar la nulidad absoluta es una parte en el negocio, pues en principio, desde el momento en que empieza a tener efectos ese acuerdo de voluntades, yo estoy legitimada para demandar la nulidad absoluta de ese acto jurídico. Si yo como cónyuge voy a demandar la nulidad absoluta de unas capitulaciones que yo celebré, debo partir de cuándo tiene efectos para mí como cónyuge que celebré las capitulaciones para contar el término en el cual debo demandar ese acto jurídico. Entonces, posteriormente, la Corte me indica en qué momento lo debo demandar, ¿sí? En qué momento lo debo demandar. No, qué pena que salte en algunos apartes de la sentencia, pero no quiero pues como hacer un análisis muy detenido de toda porque me quedaría ahí y por eso pues voy haciendo referencia a los puntos más importantes. Entonces la Corte plantea tres supuestos. Plantea el supuesto de cuándo empieza a contar el término para demandarse la nulidad absoluta del acto jurídico. ¿Y por qué se centra en ese tema? Porque el demandado propuso como excepción previa la prescripción en virtud de la ley 1395 de 2010 que me permitía proponer como excepción previa esa prescripción. Entonces se empezó o se hizo el siguiente análisis. Esos 10 años debemos contarlos desde el momento en la celebración de las capitulaciones, debemos contarlos desde el momento en que se contrae matrimonio
o debemos contarlos desde el momento de la disolución. Y para la Corte concluye que el término debe contarse desde el momento de la celebración del matrimonio y no desde el momento de la disolución. Y para ello trae varios argumentos y este argumento que les presento acá me parece muy interesante. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se habla cuando se discute o se hablaba del tema de la legitimación en la causa del cónyuge para demandar la simulación de los actos jurídicos del otro cónyuge, ¿sí? Siempre se había dicho, o en un principio se había dicho, que la legitimación en la causa solamente nacía en el momento en que se disolvía la sociedad conyugal. Cuando ya se disolvía la sociedad conyugal, yo ya me legitimaba para demandar la simulación de los actos jurídicos que en vigencia del matrimonio hizo el otro cónyuge. Posteriormente, la jurisprudencia cambia y dice, no, no solamente cuando ya está disuelta, incluso cuando yo ya estoy buscando la disolución. Entonces, es suficiente demandar el divorcio y a partir de ese momento que me admitan una demanda de simulación de un cónyuge frente al otro, porque lo que está haciendo es ocultando o distrayendo bienes de la sociedad conyugal. Demanda de simulación o una demanda sí, o una demanda de carácter declarativo tendiente a la recuperación de los bienes. Posteriormente, con esta sentencia del año 2016 se cambia la teoría o se cambia la línea jurisprudencial y se dice, ojo, no solamente tengo que esperar a presentar la demanda que tienda a la disolución de la sociedad conyugal para que yo me legitime en la causa para demandar la simulación de los actos jurídicos que son realizados por el otro cónyuge. Es posible que en cualquier momento en vigencia de la sociedad conyugal yo demande actos de un cónyuge que están atentando contra el patrimonio de la sociedad conyugal. Entonces yo no tengo que esperar ni a que se disuelva, ni tengo que esperar a presentar una demanda tendiente a la disolución. Es perfectamente posible que yo en vigencia del matrimonio demande la simulación de actos jurídicos que ha realizado un cónyuge en contra de los derechos económicos del otro cónyuge. Y esta línea jurisprudencial fue el fundamento para que la Corte estableciera que las capitulaciones como actos jurídicos empiezan a tener efectos desde el momento de la celebración del matrimonio. Por consiguiente, a partir de ese momento, yo las puedo demandar, ¿sí? Como la nulidad absoluta o la nulidad relativa de esos actos jurídicos, o incluso la inexistencia, ¿sí? Porque algunos consideramos que la inexistencia, incluso pues ya la doctrina mayoritaria en la Corte, la inexistencia es una sanción al acto jurídico y por consiguiente cuando hay una apariencia de legalidad se puede perfectamente entrar a demandar esa inexistencia. ¿Desde qué momento? Desde la celebración del matrimonio, ni desde la disolución, ni desde la fecha en la cual yo presento demandas tendientes a obtener una disolución. Miremos entonces aquí rápidamente la línea jurisprudencial que me abrió este camino para contar como término desde el momento del matrimonio que yo puedo desde ahí atacar los actos jurídicos o que realice el otro cónyuge en fraude a mí o que incluso desde ese momento para atacar las capitulaciones que hayamos celebrado. Tenemos esta sentencia de casación, la 16280 del año 2016, que señala lo siguiente. Carece de soporte jurídico afirmar que la sociedad conyugal nace para morir o que durante el matrimonio cada cónyuge es dueño de los bienes que adquiere y por tanto no se genera un patrimonio común, sino que, por una ficción de la ley, se considera que la sociedad surgió desde la celebración del matrimonio para los precisos efectos de su liquidación, siendo este último momento el que origina el interés jurídico que pueda tener la parte afectada o defraudada con la desaparición de los bienes comunes. Es por eso que todo lo que ocurra con las asignaciones que corresponderían a cada uno de los cónyuges desde que inicia la vigencia de la sociedad conyugal, acá está nuestra clave, hasta su liquidación,
confiere interés jurídico para obrar al contrayente afectado o defraudado con la desaparición de los bienes comunes, para que busque hacer prevalecer la verdadera conformación del haber social. Repito, es por eso que todo lo que ocurra con las asignaciones que corresponderían, mire que es a futuro, corresponderían a cada uno de los cónyuges, desde que inicia la vigencia de la sociedad conyugal hasta su liquidación, confiere interés jurídico para obrar al contrayente afectado o defraudado con la desaparición de los bienes comunes, para que busque hacer prevalecer la verdadera conformación del haber social. Esta posición fue reiterada y reforzada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación 5233 de 2019, en la que se expresó que la sociedad conyugal nace de manera real y efectiva con el matrimonio. Y por eso los consortes administran responsablemente los bienes sociales que estén a su nombre, por lo que tampoco puede confundirse el surgimiento de la sociedad conyugal con la exigibilidad de la adjudicación de la cuota de gananciales, pues esto es lo único que permanece en potencia. Es decir, desde el momento de la formación de la sociedad conyugal, yo me legitimo para obrar en nombre de la sociedad conyugal, para buscar su verdadera conformación, para atacar los actos jurídicos defraudatorios. Lo único que queda a futuro es que yo reclame mi cuota de gananciales, pero actuar para preservar la sociedad conyugal es algo que desde el mismo momento de la celebración del matrimonio se puede hacer. Por consiguiente, este presupuesto es el que me dio lugar, ¿sí?, a establecer la posibilidad de demandar la nulidad absoluta de las capitulaciones desde el mismo momento de su celebración. Continuemos. Luego, el interés jurídico para cuestionar la eficacia de las capitulaciones matrimoniales le surge a cualquiera de los consortes a partir del casamiento, porque es desde entonces que esas disposiciones privadas de carácter solemne comienzan a actuar realmente al modificar el régimen económico del desposorio, ya sea por alterar la composición de la comunidad de bienes surgida en él o por impedir el nacimiento de la misma, razón por la cual el artículo 1778 dispone que ellas no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino desde el día de la celebración del matrimonio. Es decir, si las capitulaciones se entienden irrevocablemente otorgadas desde el día de la celebración, cualquier ataque a las capitulaciones debe empezar desde ese momento, porque entiende el legislador que es desde ese acto que las mismas cobran eficacia material, o mejor dicho, que desde allí se aplican y se tornan en ley para los esposos, quienes por tanto desde ese momento deben acatarlas rectamente. Esta manifestación, este criterio de que desde el momento de la celebración del matrimonio deben ser atacadas las capitulaciones, fue objeto de un salvamento de moto por parte del doctor Álvaro Fernando García. No estuvo de acuerdo con esta corriente y él considera que solamente desde el momento de la disolución surge el interés jurídico y por tanto desde ese momento empieza a cortar el término de prescripción. Si demás no, pues su posición fue minoritaria y, reitero, empieza a contar el término para atacar las capitulaciones, ya sea por nulidad absoluta, por nulidad relativa o por inexistencia, desde la celebración del matrimonio. Por último, también tenemos un salvamento de voto en esta sentencia, que es un salvamento de voto bien interesante, que es un salvamento del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. Él hace el salvamento de voto por una interpretación que hace la Corte de la ley, de la aplicación de la ley en el tiempo, pero eso no es asunto de debate acá. Él, en el salvamento, en la parte que me interesa mostrarles, trae a colación una sentencia bien importante, la cual él ya se había pronunciado, que es la sentencia C05 del año 2021, ¿sí?
Esta sentencia SC05 del año 2021 aborda el tema de las capitulaciones. Fue una sentencia bien controversial de la Corte, como las últimas que han salido en materia de familia, porque lo que está haciendo la Corte es modificando las estructuras tradicionales o las teorías tradicionales que nosotros lo que hacíamos era repetir, ¿sí?, posiciones muy tradicionales de la Corte, y a raíz pues de nuevas posiciones jurisprudenciales y de nuevas teorías de magistrado, en los últimos años, sí, podría calificar yo 3 o 4 años, han salido sentencias de la Corte bien novedosas en materia de familia y en materia de sociedad conyugal. Esta sentencia no es propiamente de sociedad conyugal, es de sociedad patrimonial, pero aborda el tema de las capitulaciones. Yo llamo a la lectura, o los llamo o los invito para que hagan lectura de esta sentencia, que es la sentencia de Casación 5 del año 2021, magistrado ponente Álvaro Fernando García, que mantiene una posición muy tradicionalista en la Corte, muy conservadora, pero destaco de esta sentencia es el salvamento de voto del doctor Luis Armando Tolosa. ¿Por qué el salvamento de voto? Yo ahorita leo las partes más importantes, pues o en la síntesis que el magistrado hace de esta sentencia acá, y él abre una posibilidad, y es la posibilidad de que las capitulaciones no sean de estructura tan rígida como actualmente son, ¿sí? La posibilidad que se abre es que las capitulaciones se puedan modificar incluso habiéndose celebrado el matrimonio. Puedan ser en documentos privados y se puedan hacer las modificaciones que se deseen celebrado el matrimonio. ¿En qué se fundamenta el magistrado ponente? El magistrado ponente no, excúsenme, el magistrado Luis Armando Tolosa, que hace el salvamento de voto en esta sentencia SC 5/2021 y que cuyo fundamento también trae acá. Él manifiesta que el tema de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial es un tema económico, es un tema de libre disposición y por consiguiente no debe tener esa estructura tan rígida que actualmente tiene, ¿sí? De que no pueda ser modificado ya entrado a celebrado el matrimonio. La posición que tiene el magistrado es que no se vulnera ninguna norma de orden público, no se vulneran derechos personalísimos. Ya tenemos a una mujer en una posición económica muy pareja a la del hombre, y por consiguiente es posible totalmente que ya en vigencia del matrimonio nosotros entremos a modificar ese régimen económico que pactamos. Entonces, o que yo lo modifique o que pacte un régimen económico que no se llame sociedad conyugal, sino el régimen económico que quiera, o si así, si sociedad conyugal pacte que durante el matrimonio voy a formar un régimen económico, que me voy a someter a la sociedad conyugal, que sí, que no, o sea, que haya una libertad, que se abra la compuerta para disponer desde el punto de vista económico cómo se desee durante el matrimonio. Personalmente me gusta la teoría, soy abanderada de esta posición y yo considero que las situaciones económicas hay que apreciarlas desde una visión, a pesar de que estamos en el derecho de familia, es una visión desde un punto de vista civilista. Hay un tema de liberalismo económico y no tenemos que tener pues esa concepción tan rígida de sociedad conyugal, ¿sí? Podemos pactar, modificar, abrir, se abre la autonomía de la voluntad y durante el matrimonio podemos hacer las modificaciones que queramos al régimen económico. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Lamentamos muchísimo interrumpirle, pero sepa que usted puede terminar de ver el contenido restante de esta sesión ingresando a nuestra plataforma derechovirtualparatodos.com. También aprovechamos para contarle que dentro de muy poco tiempo abriremos inscripciones para un programa que seguro es de su interés. Si quiere saber más, solo revise y analice muy bien la oferta que encontrará debajo de este video y podrá conocer todos los detalles.